Hola, hola, buenos días, tardes, noches, bienvenidas y bienvenidos de nuevo a mi espacio canal YouTube Ivankis. Soy Ivankis, tu despertador de conciencia. Bueno, a este videoprograma de hoy le he llamado Con canciones que escuchas a diario, creas deuda emocional y no lo sabes. Como lo vengo informando, la Matrix 3D es un programa computarizado de realidad artificial y que por falta de conciencia de sus creadores alienígenas le han querido mantener perversamente como sistema sensorial de vida obligatoria en este planeta. Realidad basada en el hacernos creer como normal el que debamos obedecer ingenua e inconscientemente como borregumanos, el ser y vivir sumisos como esclavos, co-creando, sosteniendo y experimentando todo tipo de deuda, álmica, mental, espiritual, emocional, física, carnal, sexual y económica y financiera. Por eso es que conviene que antes de que queramos crear nuestra propia realidad, primero debemos ser conscientes de cuáles son y cómo funcionan las trampas, los engaños de este sistema Matrix 3D, para ahí sí poder elegir y jugar al personaje que deseemos y que conviene ser para cada quien. La Matrix 3D literalmente es como un videojuego donde tienes que saber los atajos secretos, las fisuras, las mañas, para ahí sí poder avanzar en el juego de la Matrix 3D. Teniendo muy claro lo anterior, entonces, ¿qué es la deuda emocional? Pues deuda emocional es el autocastigo que sentimos, que ingenua e inconscientemente obedecemos, aceptamos y nos autopropiciamos por creer erróneamente que debemos sentir emociones tóxicas, de baja vibración, sentirnos mal, para cumplir con las órdenes que han sido impuestas a la fuerza por unos usurpadores disfrazados de paradigmas, o sea, que debemos sentir miedo, culpa, tristeza, angustia, terror, temor constantemente. O sea, debemos obedecer esas órdenes, pagándoles en alguna u otra forma deuda. Y todo esto nos lo han codificado en forma de programas que llamamos creencias, el sistema de creencias, con las cuales nos han querido limitar y definir la forma en que debemos opinar, reaccionar, pensar, hablar, sentir y actuar. O sea, nos han hecho creer que tenemos que existir, vivir como ellos nos lo ordenan, endeudados en toda forma, esclavos. Como ya lo he mencionado, todos estos tipos de deuda, álmica, mental, espiritual, emocional, física, carnal, sexual, económica y financiera, nos las han codificado y ordenado subliminalmente por todo y para todo, en todos los conceptos con los que los diferentes paradigmas nos quieren mantener controlados, manipulados, atrapados, depredados y esclavizados. Por ejemplo, como lo han codificado en el concepto de los deberes y derechos. Pues en el concepto de los deberes, que es la forma mojigata y tonta con la que nos hacen creer que eso, los deberes, es toda orden, norma, normal, que debemos aceptar y cumplir como algo normal, como borregumanos, sin discernir, así en automático, obedecer. Pues en la palabra deberes, mira las imágenes, nos han codificado, ordenado y programado subliminalmente el que aceptemos todas estas deudas. Pues si observas en esta palabra deberes, nos han codificado la orden subliminal que deberes significa deber es, o sea que deberes significa deuda, pagar en alguna forma. Ah, lo comprendes, ¿cierto? Deuda. Ahora veamos un ejemplo sencillo de la vida cotidiana de cómo generamos, creamos deuda emocional. Por todo, a toda hora. Por ejemplo, obvio, cualquier persona que por no haber despertado su conciencia y que por esto esté aceptando, obedeciendo y ejecutando toda esta tonta programación de creencias, de deudas. Por decir algo, una persona que tuvo una discusión con un familiar, amigo, conocido o con su pareja o hijos y que, repito, por falta de conciencia, malinterpreta la experiencia y empieza a obedecer en automático a esas vocecitas, esos impulsos que le empiezan a ordenar interiormente que se joda esa persona, que se joda esa otra persona.
y que por eso debes vengarte, obedecer, vengarte de ella, cobrarle, hacerle pagar en alguna forma, verla sufrir, llorar, etcétera. Por lo cual hemos permitido como borregumanos que esos impulsos, esas órdenes, esas vocecitas, nos manipulen y nos gobiernen. Y entonces inconscientemente empezamos a obedecerles y es cuando empezamos a decretar, a seguir esa idea y la pasamos al verbo eh, en forma de co-creación de esas intenciones de deuda, de venganza, de maldad. Y es cuando pensamos y decimos frases como, me las vas a pagar, o uy, yo no me quedo con esta, o se va a acordar de mí, se va a arrepentir, o esta se la hago pagar como sea, o me las paga porque me las paga. ¿Cierto que sí? ¿Cierto que muchas veces hemos pensado y decretado ese tipo de órdenes, seguido esas vocecitas? Con lo que hemos empezado a co-crear las condiciones idóneas para que ese deseo inconsciente de maldad, de deuda, se empiece a concretar y a manifestar en nuestra realidad. O sea, si pensamos, decimos y sentimos ese tipo de informaciones en forma de frases, como me las paga porque me las paga, es porque inconscientemente creemos tontamente, erróneamente, que esa persona nos debe algo, que esa persona es quien nos hace sentir de esa manera, lo que significa que estamos ayudando a crear y sostener una deuda emocional. Entonces creamos deuda emocional, pero también otros tipos de deuda, como lo vengo advirtiendo. ¿Comprendes? Este es solo un ejemplo de las varias formas en que a diario generamos deuda emocional. Ahora, esto es solo la deuda emocional. Imagina cuánta porquería de deudas estamos aceptando y obedeciendo ejecutar inconscientemente como borregumanos. Deuda para nuestra alma, dejarnos depredar el alma y que no la depreden, controlen, esclavicen, que la usen para crear, para inyectarle energía vital, alma, a otros seres. Deuda para nuestra mente, o sea, que nos dejemos inocular información en la mente que descodifiquemos en forma de deuda. Deuda para nuestro espíritu, que nuestra acción la brindemos, el movimiento, la acción, la brindemos para obedecer, cumplir toda deuda. Deuda, o sea, mejor dicho, deuda para nuestra conciencia, como también deuda física, carnal, sexual, que muy amorosamente nos la han metido como parte de los derechos y deberes del cónyuge. Los deberes, deuda del cónyuge. Deber es. Y por supuesto, la deuda económica y financiera, que es, digamos, eh, la más densa y fácil de percibir. Pero cuidado con las otras deudas, que son muy dañinas. Deudas y más deudas que a propósito nos las inducen con tanto amor los paradigmas como las queridas religiones, con sus historietas del pecado, de la cruz, de los diezmos y todas esas tonterías. ¿Acaso no te habías dado cuenta? Pues es hora de despertar, porque es bastante obvio que estas gentes desalmadas han impuesto y querido sostener como sea una realidad de esclavitud basada en todo tipo de deuda, como lo he venido informando. Entonces conviene que empecemos a correlacionar conscientemente todas las palabras que usamos con las respectivas imágenes y sensaciones que en automático asociamos y se nos disparan como órdenes de impulsos inconscientes cuando experimentamos una u otra situación que nos la imponen como cotidianas, como lo normal. Deuda. Y claro, su verdadera intención es que aceptemos y ejecutemos todos estos tipos de deuda a diario.
como lo normal, porque es la norma. Deber es. La norma, los deberes. Deber es deuda. Y usted dirá, ¿esto qué tiene que ver con las canciones, con la música? Pues corazoncitos, esto tiene que ver totalmente con la música, con lo que llamamos canciones, con todas las canciones con que nos bombardean en todos los medios de comunicación, programación y sus respectivos paradigmas. Pues como lo vengo transmitiendo en varios de mis videos, porque la música en forma de canciones es el sistema, software, programa más poderoso para codificar, memorizar, programar y ordenar fácil y subliminalmente creencias en las personas de este planeta. Y aunque en este videoprograma me refiero a creencias que inducen a crear deuda emocional a través de la música, con las canciones, pues realmente con las cancioncitas de esta Matrix 3D que tanto repetimos, bailamos, repetimos como loritos, nos inducen y ordenan subliminalmente a aceptar, obedecer y ejecutar como única posible realidad de vivir obedientes como esclavos, ejecutando todo tipo de deuda, repito, álmica, mental, espiritual, emocional, física, carnal, sexual y económica y financiera. Por ejemplo, otro tremendo error que cometemos muy seguido entre las parejas, con el cual generamos deuda emocional continuamente y de otros tipos, es por ejemplo cuando nos dejamos gobernar por miedos, o sea, por emociones tóxicas, o sea, carencia de valor, de conciencia. Y que por esto de vez en cuando le decimos a la pareja cosas como, ¿tú sí me amas? ¿Tú sí me quieres? Es que como ya no me lo dices, es que como no me tocas, es que como no me consientes, es que como no me depredas carnal sexualmente, ¿no te gusto? Todo ese tipo de tonterías. Con lo que obviamente le estamos condicionando y exigiendo a esa otra persona y a nosotros mismas. Estamos condicionando y exigiendo a esa otra persona que nos debe disque amar de esa forma. O sea, que esté en deuda con nosotros, nosotras emocionalmente. Claro, viendo a lo que llamamos amor en pareja desde una perspectiva de una forma tóxica, depredadora, obvio. Con lo que, repito, estamos creando y co-creando a diario esclavitud en base a generarle deuda emocional y de otras clases a los demás. Porque queremos imponerle a esa persona que tiene la deuda deber es, de amarnos, de besarnos, de tocarnos, de acariciarnos, de darnos, de depredarnos, de comprarnos, como nosotros, nosotras, por falta de conciencia, así lo creemos y exigimos erróneamente. O sea, estamos creando a diario tanta deuda emocional como deuda álmica, deuda mental, deuda espiritual, deuda física, carnal, sexual y deuda económica y financiera. Típicas y tontas creencias, o sea, opiniones, reacciones, hábitos, costumbres, tradiciones y leyes del sistema de vida Matrix 3D que, repito, se basa en la esclavitud de todo tipo de deuda. Por eso les sugiero que para que comprendan mucho mejor la información que les estoy compartiendo aquí, les recomiendo que vean en mi canal YouTube Ivankis y compartan en sus redes los videos Crear, Música Melodía, Música Armonía, Música Ritmo, el verdadero significado de música y Tú eres el hacker de la Matrix 3D Borregumana, con lo que podrán terminar de comprender mejor realmente de qué estoy hablando en este videoprograma. Y que muchas personas por estar carentes de conciencia, con la conciencia dormida y desfragmentada, ni se imaginarían que cuando están escuchando canciones y viendo los videoclips de las canciones, sin saberlo han estado y están creando y co-creando a diario mucha deuda emocional, pero también mucha deuda para sus almas, para su mente, para sus espíritus, para sus cuerpos físicos carnales, mucha deuda sexual y mucha deuda económica y financiera. Porque sencillamente la música
es la forma más fácil de que nos graben creencias, porque la música obedece a ese método senso-audiovisual de programación, o sea, la codificación de creencias en base a la correlación entre imágenes, sonidos, incluido palabras, y emociones, la triada de la creatividad. Entonces, dense cuenta de qué imágenes, de qué palabras y demás sonidos y de qué emociones sienten tanto los personajes de las canciones y en sus videoclips, como ustedes mismas, porque esa belleza de información es la que les están grabando y programando subliminalmente en forma de creencias a través de las canciones. Y pues escucha las letras y observa las imágenes de los videoclips de la mayoría de canciones y comprobarás muy fácilmente que esas órdenes son las conductas, hábitos, costumbres, tradiciones que el colectivo humano está obedeciendo, copiando y ejecutando a diario. O mejor decir, colectivo borrego humano. ¿Cómo lo ven? Aunque el sistema Matrix 3D a través de sus amorosos paradigmas nos quiere hacer creer superficialmente que debemos obedecer, ejecutar y cumplir a diario con el programa de la deuda económica y financiera que han impuesto por todo y para todo. Nos conviene comprender que las otras deudas de las que hablo aquí, la deuda para el alma, la deuda para la mente, la deuda para el espíritu, o sea, la deuda para la conciencia, como también la deuda emocional y la deuda física carnal sexual, son las que realmente más les interesa a esas gentes. Más les interesan esas deudas. La deuda económica y financiera es distracción así de este mundo real denso. Pero esas otras deudas te las van clavando eternamente por los siglos de los siglos. Esas deudas de las que hablo, del alma, de la conciencia, son las que realmente más les interesa a esas gentes, a esos entes, escucha, a esas entidades híbrido humanas y no humanas, a esas divinas deidades, ya que esas son las que sostienen sus otros oscuros intereses y de paso con ello mantienen la deuda económica y financiera, el jueguito de atrape de la densidad física material. Si una persona despierta su conciencia y por ende se da cuenta de lo que aquí estoy informando, pues muy rápidamente verá de forma clara la trampa de la tal deuda económica y financiera, del creer que debemos deber por todo, deber y vivir endeudados, como quien dice, endeudadios. Observen y escuchen las evidentes similitudes de resonancia entre los códigos, entre las músicas de estas dos supuestas palabras diferentes. Endeudados, endeudadios. ¿Endeuda con un dios? Es muy evidente. Debemos permitirnos comprender fácilmente que todas las palabras de todos los idiomas son el resultado de un sancocho, de una ensalada, de la suma de palabras de otros idiomas anteriores. O sea, cada palabra de cada idioma es el resultado de una codificación, programación, suma de n palabras de otros idiomas diferentes. Es así de simple. La palabra deuda, miremos la imagen. La palabra deuda tiene n códigos o lexemas, palabras de otros idiomas. Entre esas, dos muy importantes y evidentes, deu y da. Deu, que entre otras, en griego nos confirman que significa Dios. Y da, en castellano, nos lo codificaron como dar, verbo dar, de da. Él da. Y también dad, con el dad, dad, del padre en el anglo. El inglés, dad, del padre. Por lo cual la correlación que hay subliminalmente codificada como significado sensoaudiovisual de esta palabra deuda es Dios da,
Y como deuda es eso que tenemos que pagar en alguna forma, que nos dicen, nos hicieron creer eso, pues deuda tiene el significado subliminal de el sistema de esclavitud que Dios nos da, muy amorosamente, ¿cierto? Eso es perverso. Si tú observas, abres la visión de tu conciencia, ves que en esta realidad densa, física material, de tipo Matrix 3D en que nos tienen atrapados, todo es deuda, como lo he venido explicando. Deuda álmica, mental, espiritual, emocional, física, carnal, sexual, económica y financiera. Por todo debemos deuda, porque los deberes significan deber es, o sea, deuda. ¿Comprendes? Todo lo han entramado muy estratégicamente para que obedezcamos inconscientemente por falta de conciencia, vivir en deuda, o sea, como esclavos. Así de simple. El programa de deuda es muy evidente. Es muy evidente el programa de deuda de todo tipo en que nos tienen atrapados. ¿Cierto que ahora sí lo comprendes mucho mejor? Bueno, tú eliges. ¿Quieres seguir viviendo con todo tipo de deuda perpetua? ¿Cargando todas esas pesadas cruces? ¿Como esclavo? ¿Esclava? ¿O quieres empezar a existir desde tu verdadera y despierta conciencia, libre de todas estas mentiras y tonterías, de todos estos programas virulentos de deuda, y así empezar a crear y co-crear conscientemente tu propia realidad? Tú eliges. ¿Ok? Nos vemos en un próximo videoprograma. Un abrazo musiconsciente.